Madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 9 de agosto de 2022, son las 6:22 de la mañana. En el Valle de Caracas es un hermoso amanecer, hay 19 grados de temperatura y para mí siempre un gusto volver a estar con ustedes luego de esta pequeña interrupción de un día que, como saben ustedes, estaba programada. Ayer no hubo programa porque estaba planificada, pues ayer no hubo programa porque yo tenía otros compromisos, pero ya estamos listos, prestos para darles nuevamente a los venezolanos de Venezuela y a los venezolanos de la diáspora, aquellos que están almorzando en este momento en Europa o ya en Asia están terminando su faena de este martes 9 de agosto, pues un gran abrazo, el saludo y las noticias que han sido importantes durante la última jornada. Abrimos con una de primicia del portal primicia.com.be, portal guayanés, que nos dice que un grupo de jóvenes lograron escapar antes de ser vendidas en Trinidad y Tobago por un individuo apodado El Bisoco, quien tiene antecedentes penales y está solicitado por trata de personas. Un grupo de adolescentes lograron escapar de su captor antes de ser vendidas para prostituirlas en Trinidad y Tobago. El hecho ocurrió en Delta Macuro. La situación mantuvo en alerta a la población luego de que una joven de 13 años desobedeció a sus padres y para disfrutar su libertad hizo caso a una propuesta de un mejor futuro en la isla. El individuo, apodado El Bisoco, tiene antecedentes penales y está solicitado por trata de personas. La mantuvo retenida en compañía de otras 7 adolescentes con la presunta finalidad de trasladarlas ilegalmente a Trinidad y Tobago. El Bisoco las retuvo para negociarlas, para dedicarlas a la prostitución durante unos 20 días. Las jóvenes estuvieron 6 días, estoy bien mal escrito, durante unos 20 días, las jóvenes estuvieron 6 días, o son 6 o son 20, en una vivienda ubicada en la Florida, de donde lograron escapar, pero fueron recapturadas por el delincuente, quien las trasladó a otra comunidad mientras concretaba el negocio. Días después, 3 de las muchachas aprovecharon que su captor estaba en estado de ebriedad y se fugaron por la ventana. El trío llegó hasta la casa de la joven de 13 años y alertó sobre la situación a familiares y autoridades. Cuerpos de seguridad iniciaron las investigaciones y dieron con el paradero de J.R. Núñez Barrios, de 39 años, apodado El Bisoco, detrás de la crisis migratoria venezolana. Lamentablemente hay muchos venezolanos o un grupo de venezolanos haciendo su agosto, pues con la desgracia de otras personas, sin ningún miramiento. Son los coyotes, son los que montan a la gente en las lanchas, son gente como esta que presuntamente capta jóvenes para dedicarlas, después venderlas, para prostituirlas, y esto está pasando tanto en las islas del Caribe como en esa tierra de nadie que termina siendo hoy por hoy la frontera colombo-venezolana, por ejemplo. La Patilla nos trae una historia que nos dice la terrible travesía por el sueño americano mantiene a 2 venezolanos desaparecidos tras naufragio en Nicaragua. 2 larenses se encuentran desaparecidos luego de que la embarcación en la que se trasladaban naufragara en Nicaragua. Los migrantes intentaban dirigirse a los Estados Unidos. El pasado viernes 5 de agosto, un grupo de 12 migrantes zarpó desde la isla de San Andrés, Colombia, con rumbo hacia Nicaragua. Entre los migrantes se encontraban Silverio Jesús Colmenares Sánchez, de 36 años, oriundo de Barquisimeto, y Eduardo Alfonso Rojas Camacho, de 42, residente de Carora. Según Juan Carlos Colmenares, padre de Silverio, pudo contactar a uno de los sobrevivientes del naufragio, quien le contó que a las 8:30 p.m. los migrantes salieron de Colombia, acompañados por 2 personas más, el lanchero y su ayudante. Sin embargo, a las 11:48 p.m. el agua comenzó a inundar la lancha, aparentemente habrían chocado con un arrecife. Minutos después, las fuertes olas voltearon la lancha y los viajeros cayeron al mar. Juan Carlos señala que los náufragos cargaban salvavidas, por lo que estuvieron todos juntos agarrados a las orillas del bote hasta aproximadamente las 3 de la mañana, cuando el lanchero aseguró que las costas del Corn Island
en Nicaragua estaban cerca, por lo que animó a los migrantes a nadar. En medio de la oscuridad emprendieron el nado en línea, siendo guiados por el lanchero. Luego de 2 horas sumergidos, un grupo de migrantes luego llega a la costa, pero Jesús y Eduardo lamentablemente no fueron vistos. Ustedes se imaginan el terror de una noche en el mar. Náufragos. Hay que luchar contra la falta de agua dulce, hay que luchar contra las olas, hay que luchar contra los peces, hay que luchar contra el propio terror de personas que ya vienen agotadas, de un viaje que ya está largo. Terrible la situación de los migrantes venezolanos. Y otra información también de La Patilla nos dice que el politólogo, expreso político del régimen de Maduro, Vasco da Costa, ha sufrido un derrame cerebral. El politólogo Vasco da Costa, expreso político del régimen de Nicolás Maduro, sufrió un derrame cerebral y está en coma, así lo informó este domingo 7 de agosto la defensora de derechos humanos Tamara Suju. Mi querido amigo Vasco da Costa, expreso político y siempre perseguido, ha sufrido un derrame cerebral masivo, está en coma. Siento no poder estar con él y con su familia, siento no poder abrazarlo, les pido una oración por él. Vasco, no nos dejes. Te quiero mucho, amigo, escribió la abogada en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Da Costa estuvo detenido en varias ocasiones, la última de ellas en 2018. Fue uno de los presos políticos que recibieron el indulto decretado por el chavismo en 2020. Luego de ser excarcelado, denunció que sufrió torturas durante su reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Estado Miranda. Estuvimos secuestrados, nos torturaron, es una infamia todo esto, salimos en libertad, pero hay que buscar la libertad de Venezuela, afirmaba el activista político el pasado 1 de septiembre de 2020. En tanto, la UE, la Unión Europea, exhortó a permitir que la Oficina de Derechos Humanos visite a Javier Tarazona en prisión, y la audiencia de inicio a Javier Tarazona ha sido suspendida para el 16 de agosto. Ha vuelto a ser suspendida para el 16 de agosto. Leemos el primero de los titulares que les compartí. La Unión Europea reclamó este lunes respeto al debido proceso en el caso del defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, al cumplirse 400 días de su detención arbitraria. Tras 400 días de su detención, la Unión Europea y sus Estados miembros presentes en Venezuela llamamos al respeto del debido proceso en el caso de Javier Tarazona, escribió en su cuenta Twitter la delegación de la Unión Europea en Venezuela. La representación diplomática destacó el estado frágil de salud de Tarazona y exhortó al régimen de Nicolás Maduro a permitir el acceso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para constatar la situación del preso político. Durante el más de un año que tiene recluido, la salud del director de Fundarredes se ha deteriorado significativamente e incluso debió ser hospitalizado tras haberse contagiado por COVID-19. Sus familiares alertaron que Tarazona podría sufrir muerte súbita por problemas de frecuencia cardíaca e hiperinsulinismo. Como ya les decía, la audiencia fue suspendida para el 16 de agosto. Es una estrategia común en los casos políticos, en los civiles también, pero se nota menos. En los casos, digamos, de penales comunes, eso también sucede, pero se nota más en los casos de los presos políticos, que suspenden audiencias y la detención preliminar se convierte en sí misma en una condena. El director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imión, informó este lunes que se suspendió el juicio de apertura contra los activistas de derechos humanos de la ONG Fundarredes. Que recordar que son 3, está el hermano de Tarazona y está otra persona también imputada, en este momento se me escapa el nombre, incluido su director Javier Tarazona por incidencias a cargo de la defensa. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, anunció a las 5:30 p.m, tras un planteamiento de una incidencia a cargo de la defensa, se suspende la audiencia de inicio del juicio de activistas de Fundarredes. Se reanudará el próximo martes 16 de agosto. Cabe recordar que esta audiencia de apertura fue diferida el pasado 25 de julio, sin explicación de motivos, a pesar de que todas las partes involucradas estaban presentes en el tribunal. Javier Tarazona fue acusado de terrorismo e instigación al odio y detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021, cuando acudió a la sede del Ministerio Público en Falcón para denunciar hostigamiento en su contra por parte
de funcionarios del régimen. Y la otra audiencia que se suspendió fue la del asesinato de Juan Pablo Pernalete, fue diferida hasta el 31 de agosto y estamos con el tema de que la computadora se carga las páginas completas. Vamos a ver si logro leerles esta información que por lo menos para mí es importante. Pese a que la audiencia preliminar por el caso de la muerte del joven Juan Pablo Pernalete estaba fijada para la mañana de este lunes 8 de agosto, la misma fue diferida para el próximo 31 en el Tribunal 42 de Control de Caracas. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, UNIMED, informó a través de su cuenta de Twitter que la medida fue tomada porque los acusados no habían sido notificados y se fijó la nueva fecha a los fines de que puedan presentar sus escritos de defensa. Los señores Pernalete presentaron oportunamente una acusación particular propia en contra de los 2 GNB acusados y una aparte en contra de los 11 imputados que no han sido acusados, señaló la organización. Hay que recordar que Juan Pablo Pernalete era un destacado estudiante de la Universidad Metropolitana. En horas de la mañana, Elvira Pernalete, madre del joven, publicó en Twitter un mensaje en el que le exige justicia al régimen de Venezuela. Durante el pasado mes de junio, Elvira Pernalete afirmó que tras 5 años del asesinato de su hijo en los alrededores de la base militar de La Carlota, todavía esperan una acusación por parte del Ministerio Público que está muy presto para acusar en otros casos, de volver a cargar esta nota de la patilla. Vamos a esperar que cargue. La ONAPRE de Maduro le tumbó 50% del presupuesto a la gobernación de Barinas. Esto es una nota de la Patilla. Gracias, Patilla, por volverte a caer con la... Aquí va. Con la información comprometida con... pues... Ustedes lo están viendo en vivo, ¿no? Están viendo cómo la página se descarga y se vuelve a cargar. Comprometida y con muy pocos recursos se encuentra la gobernación de Barinas luego de la jugada deprimente, así la califica la Patilla, que tiene un gusto particular para los adjetivos. La decisión deprimente pues del régimen de Nicolás Maduro a través de la Oficina Nacional de Presupuestos, que le arrebató la mitad, 50% de lo que podía disponer en el ejercicio administrativo del presente año. La ONAPRE le corta real a todo el mundo menos a sus amigos. El gobernador Sergio Garrido soltó este asunto este lunes, tal como lo había adelantado a la Patilla el tesorero del Ejecutivo Regional de Barinas, José Gregorio Colina. Esta acción del régimen ha puesto en aprieto a la administración de Garrido debido a las cuentas por pagar existentes con proveedores que ayudaron a iniciar las operaciones. Debido a que el anterior gobernador de Barinas, Argenis Chávez, dejó en manos de Jesús Manuel Monsalve una gobernación en la Carraplana, este se le entregó a Sergio Garrido en idénticas condiciones que obligaron al nuevo mandatario regional a hacer maromas para comenzar a trabajar y que fueron compromisos que ahora deben pagar. Ante esto y con la necesidad de cumplir como se debe con sueldos y salarios, donde también aparece el caso de los docentes y el bono vacacional, la ONAPRE recomendó una solución al gobernador de Barinas: cancelar estos bonos en base a lo devengado por los maestros en el año 2021. Es decir, siguen los problemas con los maestros, que son a nivel nacional y por supuesto tienen su reflejo en Barinas. Mientras tanto, Punto de Corte nos dice que los trabajadores universitarios en Anzoátegui también irán a paro indefinido como consecuencia de los problemas con los pagos por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto. Trabajadores universitarios en Anzoátegui continuarán exigiendo pagos completos, paro indefinido, dice la nota de Stephanie Núñez en Punto de Corte. Trabajadores administrativos y personal obrero de la Universidad de Oriente, UDO Núcleo Anzoátegui, realizaron una asamblea durante la mañana de este 8 de agosto en la sede de Barcelona, donde rechazaron el pago fraccionado del bono vacacional y recreativo impuesto por la ONAPRE. Además, definieron las estrategias para que la administración de Nicolás Maduro les cancele en un solo pago los compromisos que les adeudan. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UDO, Sintraudo, Ignacio Díaz, señaló que el Ministerio de Educación junto con la ONAPRE les están cercenando lo poco que reciben de salario y les limitan otros beneficios. En el caso del bono vacacional, explicó que de 105 días solo les depositaron lo equivalente a un mes y el resto estiman hacerlo el próximo año, situación que calificaron de inaceptable. Por su parte, el presidente del Sindicato Obrero de la Universidad de Oriente, SOUDO, Agustín Villalba, advirtió que ambos gremios de Anzoátegui están dispuestos a realizar un paro indefinido junto al resto de las universidades del país.
si las autoridades educativas se niegan a ponerse al día con los compromisos de los trabajadores. De igual modo, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes se pronunció en contra del incumplimiento que ha tenido el gobierno con respecto a la Constitución y leyes de la República que amparan al sector educativo. Las autoridades de la mencionada Casa de Estudios, en concordancia con las legislaciones de la República Bolivariana de Venezuela y la ley de universidades, rechazaron la precariedad presupuestaria a la que se enfrentan las universidades del país. Esta situación impacta en el salario de los docentes y trabajadores, en los beneficios laborales y aportes a entes mismos que están afectados desde hace casi un año. Además, los recursos esenciales para el funcionamiento de las universidades están en decadencia, dice la nota de Punto de Corte. Y esta información que yo les voy a leer, yo les confieso que cuando yo la vi ayer como no hice el programa no la comenté, pero sí me alarmó, porque que esto esté de vuelta es una muy mala señal para los agentes de la economía, ¿no? Es una pésima señal para los agentes de la economía. Se trata del caso del comerciante al que metieron preso en Anzoátegui por no acatar la tasa BCB. Y uno no dice que no haya que acatar la tasa BCB, la tasa BCB debería ser acatada, por supuesto. Lo que es excesivo es la pena corporal, pues, por esto. A tasa BCB o a la cárcel, el ultimátum a los comerciantes en Anzoátegui. La Cámara de Comercio e Industriales de Anzoátegui pidió este sábado a todos los propietarios de locales que usen la tasa del BCB para calcular el precio diario del dólar. La idea fundamental es prevenir o evitar cualquier altercado en estos momentos de adecuación económica. Compren a sus proveedores a la tasa real del BCB y vendan esa tasa oficial. Se lee en el comunicado difundido por Mael Raad, presidente de la organización gremial en cuestión. Vale recordar que el pasado viernes el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, anunció en sus redes sociales que un comerciante de lechería fue imputado por negarse a vender mercancía, el dólar calculado a través del BCB. Me va a salir el oriental, ya que estoy leyendo una nota de Anzoátegui, calculado. Nos obligan a cobrar a Banco Central, pero algunos proveedores nos facturan por encima. A ellos también se les debe sancionar, dijo un comerciante que prefirió no identificarse, alegando razones de seguridad. La medida podría tener dos impactos. El primero, la caída en las ventas en la economía informal, para quienes no existen regulaciones, y este domingo cotizaban el dólar a 6 o 6,5 bolívares. Esto podría generar una migración al comercio formal por razones de ahorro en las compras. El otro impacto estaría enfocado a los inventarios, pues de no regular a los proveedores, la reposición sería menor. Y aquí lo que hay que hacer, y me perdonan que yo le esté dando consejos al Banco Central de Venezuela, es hacer que la tasa, que lo han hecho, ¿no?, pero que lo sigan haciendo, que no caigan nuevamente en la tentación de fijar una tasa oficial artificialmente baja, que genere un margen de arbitraje entre esa tasa y la tasa, digamos, real, la tasa que se siente en la calle, porque estas cosas se sienten en la calle. Nicolás Maduro, en tanto, explota de rabia y dice que está arrecho y exige a Venezuela la devolución del avión venezolano iraní. Literalmente dijo: estoy arrecho, estamos bien arrecho. Aquí está, Nicolás Maduro explotó de rabia este lunes al cumplirse 2 meses de la retención del avión venezolano iraní en Argentina. Ustedes me van a perdonar este comentario nuevamente personal. Yo siento que Nicolás Maduro es un hombre con mucha ira. O sea, yo siento que en su gestualidad, en su manera de hablar, incluso en su firma, un amigo grafólogo una vez me decía: la firma de Nicolás Maduro es la firma de un hombre con mucha ira. Y yo sí siento que Nicolás Maduro estalla con facilidad, ¿no? Tiene esos arrebatos de ira con mucha facilidad. Estamos bien arrechos, dice Nicolás Maduro, por lo que está pasando en Argentina, y bien indignados por el robo del avión en Argentina, gritó en cadena nacional el líder chavista, que previamente señaló que no nos lo vamos a dejar robar. Maduro pidió a los movimientos peronistas de Argentina su ayuda para recuperar el avión y anunció la conformación de un equipo de expertos que vaya a Argentina a dar la batalla por Venezuela. Un tribunal de la Florida o Nueva York decide quitarle un barco o un avión a cualquier propiedad de Venezuela o cualquier país y puede hacerlo. No hay dominio soberano, no hay respeto a la soberanía, no hay respeto a la ley internacional. Es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos, se preguntó. Y usted aquí, a riesgo que me llamen madurista, yo le voy a decir, y con razón, porque ¿qué es eso? Que Estados Unidos va y decide que ese avión está confiscado y ya está. O sea, en Argentina, en un tercer país, como dice Maduro, eso no debería ser, pues.
a menos que haya tratados, digamos, entre Argentina y Estados Unidos contra el terrorismo, etcétera, y aún así, eso es un proceso largo y complejo, ¿no? Por lo menos que abona a todo el discurso que dice que Estados Unidos aplica jurisdicciones supranacionales, ¿no? El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela acusó al gobierno argentino de tener secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Aplica para unos cuantos de los 300 presos políticos de este país. Estados Unidos, en tanto, reafirma reconocimiento a Guaidó y respalda las negociaciones en México. La delegación de Estados Unidos que asistió a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia reafirmó este lunes que mantendrán el reconocimiento al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el respaldo a las negociaciones de México suspendidas en octubre de 2021. La directora de USAID, Samantha Power, se reunió durante más de una hora con el nuevo mandatario colombiano, donde abordaron el reconocimiento a Guaidó, afirmando que apoyan las negociaciones, las cuales necesitan producir resultados que pongan a la gente de Venezuela, más allá de la situación tan horrible que han vivido durante tanto tiempo por la dictadura y la represión y esos malos manejos severos a nivel económico. Power destacó que no hay un sistema que tenga una peor administración y una tristeza más evidente. Cuando la gente toca este punto, mis amigos, toca en el nervio. O sea, lo que voy a leer ahora es la verdad de las cosas. Destacó Power que no hay un sistema que tenga una peor administración y una tristeza más evidente que el hecho de que se tengan, bueno, va a ser muy mal redactado, millones de venezolanos que irse del país a buscar oportunidades y sentirse seguros fuera de sus fronteras. Al final de cuentas, existe un interés común que es lidiar con una crisis que ha causado que tanta gente haya tenido que tomar la decisión de dejar su casa, su comunidad, pero esto solamente se va a dar a través de una negociación para salir de esta crisis. Con respecto al plan de la paz total propuesto por el gobierno de Petro, aseguró debe haber una aproximación que se base en la responsabilidad dada la cantidad de personas, niños, mujeres y familias cuyas vidas han sido devastadas por la criminalidad cometida por estos grupos, y en ese orden de ideas, sobre la base de la historia reciente, necesitamos ser parte de la solución con responsabilidad. No sé qué quiso decir la señora Power ahí, pero realmente es como un montón de palabras que no significan nada. Stalin González, mientras tanto, descartó que nuevos factores se sumen a la negociación en México. El dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González, descartó este lunes que nuevos factores, además del régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, se sumen al proceso de negociación en México, que estimó se retome pronto. Hay un memorándum de entendimiento y hay unas partes. Ahí está claro quiénes son las partes en la mesa sentadas. No creo que haya nuevas partes, dijo en entrevista con Venevisión. Sin embargo, González afirmó que han hecho un esfuerzo por escuchar y acoger las propuestas de otros sectores como el empresariado y partidos políticos que no integran la coalición opositora. Aunque evitó definir una fecha exacta, el dirigente político estimó que estamos prontos a retomar el proceso de negociación con la mediación de Noruega. Hay una gran parte de la política y del país que está haciendo todo para que Venezuela pueda mover ese piso, que logre que en México podamos retomar este proceso y darle al país buenas noticias de que hubo acuerdos en temas desde el punto de vista de los derechos sociales y políticos, expresó. González enfatizó que el país necesita un mínimo de acuerdo, los venezolanos no nada más en la reinstitucionalización del país, sino acuerdos mínimos. El país necesita respuesta de lo que está pasando. Aquí hay problemas de agua, de electricidad, de vivienda, de salud, de escuelas, y todo eso tiene que ser parte de esa agenda, dijo. Y ustedes se acuerdan de las declaraciones de Luis Almagro sobre la cohabitación. Bueno, eso es cohabitación, ¿no? Llegar a acuerdos que permitan una cierta mínima normalidad de la vida. Para cerrar este bloque, jubilados de las Salinas de Araya en Sucre llevan 13 días protestando, 13 días en huelga de hambre. Algunos de ellos, y el chavismo finge demencia, como hace con todos los problemas. 13 días tienen los jubilados de las Salinas de Araya en el municipio Cruz Salmerón, a costa del estado Sucre, en protesta ante el incumplimiento de pasivos laborales por parte de la gobernación de la entidad y la empresa privada del Aqua. Los manifestantes se encuentran en las instalaciones del complejo productivo desde el pasado 27 de junio. La última vez que yo leí de esto, algunos estaban en huelga de hambre. No se sabe si abandonaron la huelga de hambre todavía. Vamos a seguir leyendo.
Los trabajadores afectados informaron que esperan reunirse este martes con representantes del gobierno regional, la Corporación Socialista para el Desarrollo del Estado Sucre, Corpo Sucre, y el Partido Socialista Unido de Venezuela para sostener una mesa de trabajo. Aunque se aseguraron que no cesarán su protesta por justicia social hasta que por lo menos sean canceladas las quincenas atrasadas. Vale decir que son 252 adultos mayores que exigen que se les cancelen las deudas y se les restablezcan los beneficios en materia de salud y alimentación. Aproximadamente 6 ancianos han fallecido por desnutrición y falta de atención médica durante la gerencia de Del Aqua. Esta situación que enfrentan los peninsulares es de larga data, incluso han llegado a trasladarse a Cumaná, capital de la entidad oriental, para protagonizar acciones de calle con el objeto de llamar la atención de las autoridades regionales. Pese a esto, han sido ignorados por el chavismo, dice esta nota que, insisto, no cuenta nada sobre la supuesta huelga de hambre en la que por lo menos 6 de ellos estaban al principio de esta protesta. 6:48 minutos, ya se está casi terminando titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Don Julio Pinto en los controles, va a estar con nosotros por lo menos unos días. En los próximos días va a estar con nosotros el gran Julio Pinto, amigo personal mío, mano, el que me recibió por primera vez ahí en RCR hace ya un montón de años. Sigue siendo un gran operador, aunque a él ahora le gusta dedicarse más a otras facetas de la producción radial, pero bueno, sigue siendo un muy buen operador. Y aquí con nosotros, quien les habla, Pedro García Otero. Esta presentación, este programa, a las 6:48 minutos, corre por cuenta de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con este momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted o un familiar tienen una necesidad de alquilar una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, cualquier equipamiento, cualquier insumo médico que ustedes requieran alquilar en Caracas, Equimédica se los ofrece con muy pocos requisitos y a los mejores precios del mercado. Ingrese en nuestra página de Instagram, @Equimédica _alquiler, o llame al 0412-806-2591 para que conozca nuestra oferta de productos y servicios, porque si quiere comprar estos productos, estos insumos, por supuesto, también se los vendemos y allí la entrega es a nivel nacional. Equimédica alquiler en Instagram, 0412-806-2591. Equimédica, tenemos todo lo que usted necesita para la atención de su paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, más de 30 años de experiencia atendiendo a animales. Póngaselos en las manos del buen doctor Alfredo Cova, que le ofrece a sus animalitos servicios que van desde la odontología veterinaria hasta el laboratorio clínico, pasando por cirugías electivas, atención nutricional, planes de vacunación y por supuesto para los peluditos, para los consentidos de la casa, la peluquería canina. 0414-127-7947, 0414-127-7947, 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena. Entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba de Santa Mónica se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Información que rompe el celofán, información de anoche que acerca sin duda a Donald Trump al sitio en el que debería estar. El FBI allanó la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, fue allanada por el FBI sin explicaciones de los motivos de los agentes en su residencia. En un comunicado, el exmandatario denunció: estos son tiempos oscuros para nuestra nación. Mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Precisó que nunca antes le había sucedido algo parecido a un presidente de Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. Atribuye que es una mala conducta de la Fiscalía del Sistema de Justicia organizado por los demócratas de izquierda radical que desesperadamente no quieren que yo sea presidente en 2024. Amigo, cuando usted da un golpe de Estado o intenta dar un golpe de Estado,
lo menos, eso tampoco había sucedido nunca en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no es un país donde haya golpe de Estado, los presidentes los asesinan, eso sucede. Pero golpe de Estado no ha habido. Pero lo más parecido a un intento de golpe de Estado que había en Estados Unidos fue lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en los alrededores del Capitolio. Estados Unidos anunció $1.000 millones en ayudas en Ucrania, el mayor paquete desde que se inició la guerra, y ya por aquí voy a hacer un vuelo rasante porque ya no me queda mucho tiempo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de $1.000 millones, el mayor conocido hasta ahora. En un comunicado, Blinken indicó que la asistencia incluye armas, municiones y otro tipo de equipamiento castrense. Sigue muy grave la situación en Cuba, donde la televisión reporta una nueva explosión en los tanques de Matanzas. La televisión cubana transmitió en vivo la gran columna de fuego que se elevó en el lugar, sin precisar por el momento si se trata del colapso del tercer tanque o si las llamas se extendieron a un cuarto tanque. La dictadura cubana, en tanto, admite la complejidad de la crisis eléctrica tras salir de funcionamiento la termoeléctrica Guiteras de Matanza como consecuencia del incendio que se registra desde la noche del viernes en los tanques de combustible contiguos, y Maduro ha enviado un grupo de apoyo a Cuba para atender incendio en Matanzas, un grupo de bomberos especialistas y técnicos de petróleo de Venezuela que salió a Cuba el pasado sábado 6 de agosto. Esta es una muy buena noticia. Esto sigue agregando a la liberalización, incipiente liberalización económica que tenemos los venezolanos. Pago Móvil en Venezuela recibirá las remesas enviadas desde el exterior. Lamento mucho no poder leerles los detalles de la información porque esto es realmente una buena noticia, pero búsquenla, consíganla, porque es posible que ustedes también con sus familiares se beneficien de esto. Fuerte trifulca durante elección de consejo comunal en Cabimas, dejó más de 10 detenidos, más de 10 lesionados y varios detenidos, pero déjenme leerles primero. La del pago móvil. Las casas de cambio en Venezuela, Suma y Tal Cambio, comenzaron a ofrecer una nueva modalidad que facilita la recepción de remesas en el país. Ambas casas de cambio anunciaron en sus redes sociales que disponen de una opción para recibir las remesas enviadas desde el exterior directamente en el pago móvil afiliado. Publicó descifrado, detallaron que para utilizar esta modalidad es necesario el debido registro de afiliación del pago del móvil del titular y la cuenta a acreditar. Búsquenlo para que lo consigan. Ahora sí les tengo las de la trifulca en Cabimas, más de 10 lesionados y varios detenidos en la elección de un consejo comunal. Se convirtió en un ring de boxeo, dejando como saldo un herido por arma blanca, 6 personas detenidas y al menos una docena de personas lesionadas por la riña que se generó cerca de la carretera H, donde se contaron los votos. Lo que oyen al fondo son las hermosas guacamayas caraqueñas, especie invasora, pero muy hermosa. Los invasores más hermosos que tiene esta ciudad, que andan por ahí haciendo su escándalo. Ola de violencia azota Valle de la Pascua, al menos 3 cadáveres hallados en las últimas horas. Información de La Patilla, vamos a ver si carga finalmente completo. Bueno, si no carga completo les leo la que sigue. 111 feminicidios ocurrieron en Venezuela en el primer semestre de 2022, y esto es casi que un feminicidio cada 36 horas. Vamos a ver, aquí está la ola de violencia en Valle de la Pascua. Tengo que leer los titulares así, a saltitos. 3 sujetos fueron encontrados sin vida durante las últimas horas en Valle de la Pascua, municipio de Leonardo Infante del estado Guárico, lo que puso en alerta a los residentes y activó las alarmas de los cuerpos de seguridad, quienes siguen tras la búsqueda de los responsables. Lo de los 111 feminicidios, que lo monitoreamos, lo tienen otros portales, definitivamente como que no quiere cargar. Y para cerrar tenemos que terminar con esta triste noticia, un símbolo de varias generaciones, una mujer muy hermosa, una gran actriz, una gran cantante australiana, Olivia Newton-John, ha fallecido a los 73 años. La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. La primera vez que le diagnosticaron cáncer tenía apenas 43 años, fue en 1992. Logró, sin embargo, superarlo. Tuvo una recaída ya en 2021 y ya llevaba varios meses pues apartada de la vida pública. Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, dijo el esposo de Olivia, John Easterling. Por cierto, entre los muchos que mandaron pues
condolencias y cariños a la memoria de Olivia Newton-John, por supuesto, estaba quien es su alter ego por los siglos de los siglos, John Travolta, porque John Travolta y Olivia Newton-John, uno no puede pensar en John Travolta sin pensar en Olivia Newton-John y viceversa, una de las parejas cinematográficas más famosas de la historia gracias a la película Vaselina. 6:57 minutos, se termina Titulares de la Mañana, que este 9 de agosto de 2022 sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana y ya será miércoles. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Hablábamos en un anterior programa de Una Tierra Azul sobre la envidia y decíamos que la envidia es una pasión universal, pero que nadie reconoce sentirla y que es más persistente que el odio y tan antigua como el hombre. También dijimos que la envidia hace y te hace daño, y que algunos se quedan pegados de por vida con ese sentimiento. La investigadora Melanie Klein, autora del libro Envidia y Gratitud, la cual es una obra considerada básica por numerosos expertos en este terreno, indica que la envidia trae implícito el deseo de hacer daño. Se trata además de una actitud inherente a los seres humanos y que se desarrolla en las primeras etapas de la infancia. Un dudoso honor que parecemos disfrutar en exclusiva. Juan Carlos Senar, de la Sociedad Española de Etología, dice: no hay constancia de que entre los animales se dé un fenómeno semejante, aunque estos pueden utilizar mentiras y engaños para alcanzar sus objetivos. El doctor Cecilio Paniagua, en un artículo sobre la psicología de la envidia, indica que la envidia es un eco de los sentimientos de inferioridad y rivalidad sufridos por el niño durante su desarrollo psicológico, con padres, con hermanos, lo que explica su universalidad e irracionalidad. Este factor de proximidad del niño con los que lo rodean parece especialmente importante en el desarrollo de la envidia. Así, cuanto más cercanas a nosotros sean las personas que envidiamos y cuando su superioridad se demuestra en los campos que más valoramos, el sentimiento de envidia crece. Pero este no se desarrolla fácilmente entre personas que no se conocen o entre quienes ya existe una distancia de época o profesional. Por ejemplo, es muy dudoso que un físico actual pueda sentir hostilidad hacia Einstein o hacia Newton por los éxitos que estos tuvieron en su mismo campo. La envidia se acentúa entre personas que viven circunstancias parecidas. Es entre los hermanos y los compañeros de profesión donde es más relevante. Ignatius Semmelweis fue el protagonista de uno de los casos más vergonzosos de envidia profesional. A mediados del siglo XIX, este médico obstetra de Viena observó que un alto porcentaje de las parturientas moría tras dar a luz por la fiebre puerperal, mientras que en otros hospitales, donde atendían comadronas que sí cuidaban su aseo y mantenían la limpieza, ese porcentaje era muy inferior. Cuando propuso que los médicos que atendían los partos se lavaran las manos con cloruro de calcio para evitar las infecciones, fue despreciado. Y aún peor, cuando demostró que su teoría era correcta, su descubrimiento siguió siendo tachado de ridículo. Era la envidia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión
Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 9 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Los educadores continúan en la calle y hoy, a propósito de la amenaza que han proferido dirigentes del oficialismo en su contra, por ejemplo, se celebra una asamblea universitaria en la UCB. Ha sido convocada, decía el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central. Ante la provocación del régimen es fundamental una masiva asistencia de los afectados. Esperamos la presencia de autoridades rectorales, decanales y de escuela e institutos. Hoy el problema es de todos. Allí se va a discutir la derogación del instructivo ONAPRE y el pago completo del bono vacacional y recreacional. Nos decía el profesor Víctor Márquez ayer que, bueno, ¿cuál periodo vacacional si nadie le han pagado el bono? Periodo vacacional no hubo, nos dijo textualmente. No nos vamos a reincorporar hasta que no paguen completo. Un poco esta reflexión o esta decisión que se va a discutir hoy va en la misma línea de lo que han dicho los maestros, los docentes de educación básica. Ellos también han advertido que no van a regresar a las aulas si se mantiene el instructivo ONAPRE y no se cancelan los pasivos laborales en nuestro país. Habrá que ver cómo termina el conflicto. Entre tanto, Nicolás Maduro ayer a gritos e indignado, se mostró indignado por el robo, dijo él, del avión, saben ustedes, de bandera venezolana con tripulación iraní. Él pidió, lo tomo de Clarín de Argentina, ayuda a la Argentina peronista para recuperar el avión venezolano iraní. Les habló a los movimientos sociales para que intercedan, ya basta de abusos contra Venezuela. Defensa al sospechoso piloto iraní. Hay que decir que la fiscal de Argentina que lleva este caso apeló orden de liberar a tripulantes de avión venezolano-iraní. Esto lo tomo del Nacional con información de la agencia EFE. El expediente de apelación ingresó este lunes en el Tribunal de Alzada, por lo que se abre un compás de espera hasta que la Cámara Judicial resuelva. En Colombia, donde ha habido cambio de gobierno, ayer hubo una reunión, un encuentro entre el nuevo presidente Gustavo Petro y su par chileno, el presidente Boric, y allí ellos discutieron sobre migración, lucha contra el crimen organizado y política feminista. Fueron algunos de los temas. La situación del crimen organizado tiene especial relevancia, saben ustedes, por el impacto que ha tenido últimamente el alcance de la acción del denominado Tren de Aragua. Esta, como decía la BBC de Londres, sangrienta megabanda de Venezuela que se ha expandido por toda América Latina, tiene presencia en estos dos países. Indirectamente, el presidente Gabriel Boric hacía referencia a este tema. Habrá que ver el alcance de los acuerdos, sobre todo en materia de migración, que es un tema que preocupa. Vamos a discutir sobre el impacto del nuevo gobierno en Colombia para nuestro país, para los migrantes, los refugiados que residen en territorio colombiano. Ayer, por cierto, hubo una réplica de la oposición, luego de la toma de posición de Gustavo Petro, y decían senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín,
que se necesita un balance entre paz y justicia. Convocaron hicieron esta reflexión durante la réplica, insistimos, al discurso de toma de posesión, y asume el Partido del Centro Democrático justamente, bueno, la oposición, o intentará liderar la oposición de cara a la nueva administración, al nuevo gobierno que se ha instalado a partir de este domingo. De este tema vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado, Eduardo Battistini. Y a esta hora vamos a saludar a nuestro invitado, quien ya ingresa a nuestra sala de Zoom. Se trata de Eduardo Battistini, quien es encargado de negocios designado por el gobierno interino en Colombia. La situación cambia un poco luego del inicio o la posesión del nuevo gobierno, del nuevo presidente Gustavo Petro este domingo. Eduardo Battistini, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo te va? Bien, mucho interés de conocer una primera valoración de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con este nuevo gobierno en Colombia, el impacto que esto va a tener para Venezuela y para los más de 2 millones de ciudadanos de nuestro país que residen en Colombia. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, decirte que ayer nos dio mucha curiosidad que en el discurso de toma de posesión no hubo mención al tema de la migración como política de Estado. Sin embargo, escuchamos días antes de la toma de posesión al equipo de empalme en lo que fue el resultado de ese empalme de Cancillería, hablar sobre la prolongación del Estatuto Temporal de Protección, incluso la ampliación de ese Estatuto Temporal de Protección no solamente a los venezolanos, sino a todas las nacionalidades extranjeras dentro de Colombia, y hablar sobre un mensaje de confianza hacia la cooperación internacional. Así que nosotros debemos presumir la buena fe de que en el discurso de ayer pues se quiso centrar más en los temas internos y quizás en algunos temas políticos regionales y no comentar nada sobre la migración. También nos causó mucha curiosidad o nos llamó mucho la atención que en el marco de cuando habló del posicionamiento de Colombia en la comunidad internacional y las relaciones internacionales de Colombia, pues fíjate que habló de distintos ejes, pero tampoco nombró el tema Venezuela, que quizás a lo mejor el régimen de Maduro estaba esperando que en el discurso de toma de posesión pues hiciera alusión en ese sentido. Entonces, bueno, lo primero es que quedarnos, como te digo, María Alejandra, con lo que hemos venido escuchando de parte del gobierno ya no electo, sino ya el gobierno oficial desde el día de ayer, de que se va a profundizar en el tema de la política migratoria, de que el Estatuto Temporal de Protección está protegido y que no va a ser ni revertido y mucho menos limitado dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que sin duda alguna pues los venezolanos estamos muy pendientes de que esa situación sea así. Días antes, por ejemplo, de la nueva toma de posesión del gobierno, se aprobó por el Ministerio de Transporte que el PPT ya puede ser utilizado, por ejemplo, para sacar las licencias de conducir dentro del territorio colombiano, haciendo, por supuesto, esto avances en el tema de la integración. Y como te comento, en conversaciones que hemos tenido con quien en su momento era equipo de empalme del presidente Petro y que ahora están pues en los próximos días a asumir temas en lo que significa la migración de Venezuela, pues hemos tenido de ellos solamente información positiva referente a lo que van a ser las políticas migratorias. Sin embargo, hay que esperar que se vayan desarrollando los hechos y por supuesto ir viéndolos sobre la marcha, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Eduardo Battistini, porque uno de los temas que más preocupa tiene que ver con la situación de los venezolanos y los refugiados que residen en Colombia. Recientemente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, pidió al gobierno de Petro que extradite a Julio Borges. Tratan de vincularlo con el caso denominado de los drones. Bueno, un proceso plagado de irregularidades, con sentencias en contra de los acusados que van entre los 30 y 5 años. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos.
Sí, mira, fíjate, yo lo primero que hay que decir es que en Venezuela no hay justicia, María Alejandra. Cualquier cosa que pueda emanar de eso que llaman Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, bueno, tiene que estar plagado de irregularidades, de persecución y de violación a los derechos humanos. No solamente Juan Requesén, sino los militares y los civiles que han sido condenados por un hecho que al final del día, como tú bien lo dices, durante 4 años ha sido un juicio oscuro, opaco, que ha habido torturas, ha habido, bueno, por parte de los cuerpos de seguridad del régimen, intentos para que se traten de incriminar a personas. Y bueno, vimos cómo entonces Jorge Rodríguez, ahora envalentonado desde la Asamblea Nacional, bueno, exigía la extradición de Julio Borges y de otras personas, no solamente a Colombia, sino a otros países. Yo lo que te puedo decir en primer lugar es que yo hago propias las palabras de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al diario El País, donde se le preguntó claramente sobre si él iba a perseguir y si la diáspora venezolana perseguida corría peligro en Colombia, y él tajantemente dijo que no, e incluso él de alguna u otra forma señalaba que la última desaveniencia que había tenido con Hugo Chávez en su momento era haberle reclamado que había sacado a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, sistema, por cierto, que Gustavo Petro dice que le debe su vida y que entre otras cosas le debe la protección y lo que hoy en día pues puede haber logrado Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia. Ahora, lo que sí a mí me preocupa, y lo hemos alertado públicamente en las últimas semanas, es que el régimen de Maduro, con el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas en el corto escenario, puede empezar a infiltrar dentro del territorio colombiano funcionarios de la DGCIN, funcionarios del SEBIN, que con chapa diplomática vengan a hacer inteligencia y pudiesen eventualmente cometer una suerte de extracción forzada de algún dirigente de la oposición venezolana o algún perseguido o algún militar. Recordemos que eso ya pasó el año pasado en Cúcuta, donde un coronel fue extraído por grupos irregulares y entregado al SEBIN y al DGCIN en la frontera colombo-venezolana. Y en eso hemos hecho las alertas al Estado colombiano, hemos hecho las alertas públicas y vamos a estar muy pendientes de esa situación, porque realmente eso es en lo que lo personal, María Alejandra, más me preocupa, porque ya no depende tanto del Estado colombiano, sino más bien pudiese ser una acción comando o una acción de extracción por parte del régimen de Maduro de algunas personas de la oposición dentro de Colombia. Es decir, ¿ustedes no temen que Julio Borges sea detenido por el proceso que se le sigue en Venezuela y entregado a las autoridades? ¿Es así? Mira, eso al final también tiene que ser una respuesta que te pueda dar Julio, porque al final hay que estar en los zapatos de cada quien, pero en todo caso lo que está pasando en Venezuela con Julio y con la dirigencia que está perseguida por los tribunales en Venezuela son crímenes o son casos políticos, es decir, son acusaciones políticas, son perseguidos políticos, y yo creería que un gobierno como el de Colombia, que acaba de asumir la presidencia, que ha basado además su narrativa histórica en la defensa de los derechos humanos y en la no persecución, pues yo creería que eso no debería materializarse. Y insisto, mi verdadera preocupación, o quizás mi preocupación más grande, es que cuerpos de seguridad del régimen de Maduro, de civil y con chapa diplomática, empiecen a llegar a Colombia y alguno de ellos pueda hacer algún tipo de extracción forzada a algún dirigente de la oposición venezolana o algún militar o algún dirigente estudiantil que pueda estar acá perseguido por el régimen. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme con nuestro invitado a cómo van a cambiar las cosas con esta nueva administración. Bueno, ahora reconoce Colombia al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué va a ocurrir con la representación que encabeza Eduardo Battistini? Y en general, bueno, la lucha democrática para alcanzar una transición en nuestro país con el acompañamiento de la comunidad internacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela.
Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacias CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacias CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con Eduardo Battistini, quien es encargado de negocios del gobierno interino en Colombia. Insistimos, las cosas han cambiado luego del inicio del nuevo gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro. Y yo les hago una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad que tiene que ver con la estrategia, tomando en consideración este cambio que aspiran ustedes. ¿Han tenido conversación, acercamientos con la nueva administración? Lo escuchamos. Sí, mira, la decisión del gobierno de Gustavo Petro de reconocer a Nicolás Maduro es una decisión soberana del gobierno de Colombia. Nosotros, más allá de la valoración que podamos tener sobre esa decisión, no podemos más allá que respetarla, porque de alguna otra forma tenemos que respetar que son decisiones soberanas de un gobierno. Ahora, nosotros hemos tenido, como te lo comentaba en el bloque anterior, hemos tenido encuentros, conversaciones con quienes en su momento estaban en el tema del empalme, en materia de Cancillería, en materia de migración, y la idea es poder trabajar lo que significa el bienestar de los migrantes venezolanos. Ahora, en lo particular, María Alejandra, el hecho de que pueda haber o que se pueda materializar en el corto plazo un restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, precisamente es eso, es un restablecimiento con el régimen, con la dictadura de Venezuela, pero no con el pueblo de Venezuela, que mayoritariamente quiere un cambio. Y en ese caso particular, yo y todo el equipo que venimos trabajando desde la Embajada del Gobierno Interino tenemos una responsabilidad con esos venezolanos que están en Colombia, y a esos venezolanos no los vamos a dejar solos. Yo no me voy de Colombia, el equipo de la Embajada no se va de Colombia, nosotros nos quedamos en Colombia acompañando a los venezolanos. El día miércoles vamos a estar presentando un programa de atención a los migrantes integral, que de alguna u otra forma va a ser esta nueva etapa de trabajo que vamos a estar desarrollando junto a los migrantes en la calle, porque hay varios temas fundamentales. Primero, un consulado o un eventual consulado de Nicolás Maduro en Colombia no le va a resolver los problemas a los venezolanos. Los consulados de Maduro no son para resolver los problemas a los venezolanos, lo hemos visto en otros países. Veamos Chile, por ejemplo, que hace poco vimos una manifestación gigante a las afueras del consulado venezolano en Chile, porque no había pasaportes, porque no les entregaban cédulas de identidad. Es decir, no hay manera de que un consulado de Nicolás Maduro sea para resolver esos problemas. Entre otras cosas porque Nicolás Maduro ha negado la migración. Hemos escuchado 1000 veces a Nicolás Maduro decir que no han salido ni 300.000 venezolanos del país, cuando nada más en Colombia hay 2.4 millones. Pero además de eso, nosotros tenemos que seguir apoyando a esos venezolanos en el acompañamiento de muchas cosas. Por ejemplo, más de 67.000 venezolanos, María Alejandra, certificaron con nosotros sus documentos universitarios. Ahora están en el proceso de convalidación entre el Ministerio de Educación, y eso es un proceso que hay que acompañar a esos venezolanos, que hay que asesorarlos legalmente y que no se les puede abandonar.
También hemos hecho alianzas para temas de empleabilidad que vamos a empezar a desarrollar en los próximos meses y vamos a ser nosotros los grandes convocantes y los grandes reclutadores de esos procesos. Pero además también porque nosotros tenemos que quedarnos acá, María Alejandra, para tener un canal de comunicación serio, transparente y directo con el gobierno de Colombia, para que el gobierno de Colombia también escuche la versión de la Venezuela democrática, de esa Venezuela que quiere un cambio en Venezuela, de esa Venezuela que quiere una salida política electoral a la crisis y que sin duda alguna necesita una vocería en Colombia. Y yo siempre he dicho, emulando siempre lo que mi padre, que en paz descanse, me decía, que uno en la política tiene dos vías. O tú vives de la política, que es la vía errada, o vives para la política, que es la vía correcta. Y cuando yo asumí la responsabilidad hace un año de representar a la Resistencia Democrática en Colombia, lo asumí con el compromiso de servir a la gente. Entonces ahora que el panorama pareciese que es un poco más complejo, no podemos entonces en este momento abandonar a los venezolanos, sino que por todo lo contrario, la responsabilidad tiene que ser doble y el trabajo tiene que ser mucho más fuerte. Y en ese sentido vamos a seguir desarrollando en los próximos días y en los próximos meses ese trabajo de calle y ese trabajo social que durante un año hemos venido desarrollando. Y te insisto, el miércoles vamos a hacer un anuncio que vamos a estar invitando a los medios de comunicación también para que puedan estar presentes y puedan tener la información de primera mano. Ahora, el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro habla de un programa de retorno voluntario para los venezolanos. ¿No les preocupa a ustedes, este mensaje, tomando en consideración lo que venimos conversando? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, primero, lo primero que hay que decir es que un programa de retorno voluntario precisamente es eso, es voluntario. Es decir, la decisión de retornar a Venezuela no es una decisión del Estado colombiano o el régimen de Nicolás Maduro, es una decisión personal del migrante venezolano. Ahora, la realidad es que a medida que pasan los días, bueno, son muchos más los venezolanos que siguen saliendo al país. Se estima que diariamente están saliendo más de 1.700 venezolanos del territorio nacional y que sin duda alguna esa migración no se va a detener. Y con la reapertura que se está planteando de la frontera, esa migración va a aumentar, porque es que las causas de esa migración siguen vigentes y cada día peores. Y la principal causa de esa migración es la situación en Venezuela. El salario el salario mínimo más bajo de la región, un 80% de la población según la encuesta en COVID en pobreza. Ahí vemos, por ejemplo, cómo todos los días aumentan las protestas en las calles de los trabajadores, de los maestros, de los profesionales de la salud exigiendo salario digno. Es decir, esas situaciones continúan y están cada día más agravadas, pero peor aún, ya se estima que casi el 30% de las familias venezolanas son receptoras de remesa. La remesa se ha convertido quizá en uno de los 3 rubros principales del ingreso en Venezuela y eso no va a detener la migración. Entonces, ese plan voluntario que en estos días, por cierto, escuchaba a uno de estos personajes que se hace llamar dirigente de oposición, pero que están dentro de esto que hemos llamado el alacranato, hablar de que, bueno, que el régimen de Maduro ponía a la disposición todo el transporte, incluso decía que le iban a dar créditos a las personas que estaban regresando al país. Bueno, semejante mentira cuando ni siquiera los emprendedores que están hoy en día en Venezuela tienen capacidad de acceder a un crédito porque no existe ya el bolívar en Venezuela, porque la devaluación acabó con nuestra moneda y porque todo está dolarizado. Entonces, ese programa de retorno voluntario, que fíjate que se escuchó 2 veces antes de la toma de posesión, sin duda alguna, insisto, es un tema voluntario y yo lo que más bien he visto de las conversaciones que hemos tenido con el equipo del presidente Petro es que ellos quieren apostar un poco más a la integración, buscar integrar mucho más a los venezolanos que se encuentran acá, porque ya no olvidemos que son 1.511.000 venezolanos que ya cuentan con estatuto temporal de protección y sin duda alguna tratar de hacer que esos venezolanos regresen a Venezuela de manera forzada y no de manera voluntaria, como dice el gobierno de Gustavo Petro, sería perder todo el esfuerzo que el Estado colombiano ha hecho y todo el gasto que ha hecho el Estado colombiano para integrar a esa población a la economía colombiana. Finalmente, hace unos días un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca expresó su expectativa de que el nuevo gobierno de Colombia, que encabeza Gustavo Petro, pueda colaborar para alcanzar una solución pacífica en Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Mire, yo creo que el presidente Petro tiene una oportunidad de contribuir a una salida democrática en Venezuela. Y la tiene por varias razones. Yo rescato mucho una de las primeras declaraciones que el presidente electo hizo al resultar, vale la redundancia, electo, que estaba instalando su comisión de empalme,
donde le preguntaban del tema de Venezuela y él decía una frase que para mí fue muy significativa. Él decía, nosotros en Venezuela tienen la posibilidad de ayudarnos a la pacificación de Colombia y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a que no se violente la sociedad venezolana. Y yo creo que allí Petro da un mensaje muy claro a Maduro de decir, bueno, nosotros queremos la paz total, pero la paz total pasa, por ejemplo, porque ustedes nos ayuden a que el ELN y las disidencias de la FARC puedan entrar dentro de ese proceso de paz, porque hoy están amparadas por Maduro, están oxigenadas por Maduro, son dueños del territorio venezolano. Y él, cuando le decía a Maduro que él tenía la posibilidad de ayudar a que no se violentara la sociedad venezolana, es porque él puede ser una bisagra, creo yo, entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela para lograr una salida pacífica y electoral. Yo creo que ahí nosotros lo que le podemos pedir al gobierno de Colombia es que acompañe la lucha de los venezolanos por elecciones libres y democráticas. Una Venezuela democrática es lo que le conviene a Colombia. Una Venezuela democrática es la única garantía de verdadera integración de la región y de verdadera paz en la región. Porque al final del día, lo que tenemos que entender es que lo que está al frente, María Alejandra, es una dictadura, es un régimen que viola derechos humanos, es un régimen que protege a grupos irregulares armados, que desestabiliza la región y que al final ha demostrado que es un régimen que no le interesa una salida electoral, que se ha burlado en varias oportunidades de las mesas de negociación, que se ha burlado en varias oportunidades de las mesas de acuerdo, y yo creo que hay una oportunidad importante en vocería del presidente de Colombia para apoyar esa lucha del pueblo venezolano, que lo único que quiere es poder elegir, como hizo el pueblo de Colombia. Ayer veía un video, María Alejandra, de Nicolás Maduro, como en un cuarto al lado de un televisor pantalla plana, televisor por cierto que seguramente el 80% de los venezolanos no puede comprar, donde él decía pues que extendía su mano al gobierno de Colombia, pero en todo caso Nicolás Maduro estaba presenciando una transmisión de mando. Nicolás Maduro estaba presenciando un cambio de gobierno en un país donde hay una democracia sana, donde puede haber diferencias entre el presidente saliente y el presidente entrante, y eso no hace que esa transición haya sido pacífica y democrática. Y eso que Nicolás Maduro vio ayer y que se ufanaba de decir que estaba viendo ayer, es lo que por más de 20 años nos han prohibido a los venezolanos, confiscándonos el derecho al voto libre. Entonces, eso que ayer el mundo entero vio y que ayer Gustavo Petro fue el principal beneficiario de un sistema democrático que le permitió asumir el poder de manera pacífica y democrática, es lo que los venezolanos queremos. Y es lo que nosotros aspiraríamos que él, con su liderazgo en Colombia, pero también con lo que puede ser su liderazgo en la región, por cómo está hoy configurada la región desde el punto de vista ideológico, pues pueda permitir que Venezuela pueda llegar a ese proceso de elecciones libres. Porque al final del día, que al final del día el problema de Venezuela no es un problema de izquierda, ni de derecha, ni de Bolívar, ni de Santander. El problema de Venezuela es un problema de derechos humanos, de violación de los derechos humanos y de la confiscación de uno de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, que es su derecho a elegir libremente en un Estado de derecho. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que el reconocimiento de Nicolás Maduro pasa, por ejemplo, por el regreso de la empresa Monómeros a su administración. Y yo le pedí un comentario porque el detalle no es menor. Desde Venezuela, el vicepresidente del PSUV incluso pide se investigue y se detenga a los responsables de la administración de esta corporación. Yo le pedía un comentario, lo escuchamos. Mira, sobre el tema de Monómeros, como te lo he dicho en otras oportunidades, yo no conozco mucho lo que ha pasado allí ni la dinámica, porque no he estado involucrado ni directa ni indirectamente en ese proceso. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que eso es un activo del Estado venezolano, que es propiedad de todos los venezolanos, y que sin duda alguna la experiencia nos ha dicho que los activos en manos de Nicolás Maduro, bueno, al final terminan siendo corrupción a favor del régimen de Maduro. Esta empresa tiene una licencia OFAC, tiene una licencia de los Estados Unidos que le prohíbe operar en manos de Nicolás Maduro, y es un reto importante para el gobierno de Gustavo Petro ver cómo, con el apoyo de los Estados Unidos, puede haber una solución para esa empresa, porque sin duda alguna esa empresa también es fundamental para lo que significa el tema alimentario dentro de Colombia. Yo no sé en qué estatus está esa negociación o está ese proceso de empalme, como te lo comento porque no he estado involucrado. Sin embargo, yo creería que aquí lo importante es que los venezolanos podamos tener la certeza de que ese activo no va a ser dilapidado por Nicolás Maduro. Y te pongo el ejemplo del oro en Inglaterra.
En Inglaterra están conservada esta cantidad de oro que, como tú bien sabes, hace poco el mismo tribunal de Inglaterra volvió a ratificar la protección de ese oro. Pero el oro que no estuvo protegido o que estuvo en manos de Nicolás Maduro desde el año 2014, que fueron alrededor de 270 toneladas de ese oro, bueno, ya se dilapidó. Y eso más o menos en términos, yo lo decía en estos días en las redes sociales, eso más o menos en términos comparativos es un poco más del doble del oro que durante todo el proceso de conquista se llevó el Reino de España, de América Latina. Entonces, eso es una demostración que todo lo que cae en manos de Nicolás Maduro, que dinero que caiga en manos de Nicolás Maduro es dinero para la corrupción. Yo lo que aspiro como venezolano es que ese bien que es monómero pueda ser preservado, que ese bien no caiga en manos de la corrupción y que bueno, que al final del día si hay que investigar, si se tienen que hacer investigaciones, si se tiene que llegar a cualquier conclusión sobre el manejo negativo o positivo de la empresa, sea de manera transparente, que todo el pueblo venezolano lo pueda conocer y que al final del día pues los venezolanos podamos saber la verdad de lo que ha sucedido allí, pero en todo caso créeme que es un tema que para los venezolanos es tan importante como para los colombianos y yo esperaría que pueda haber un acuerdo en ese sentido para que esa empresa, insisto, no caiga en las manos de la corrupción de Nicolás Maduro, pero también pueda ser un sostén para la economía colombiana tan importante y en el caso particular de este país, en el tema de la alimentación. Eduardo Battistini, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, encargado de negocios designado por el gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, expresando opinión y análisis acerca de lo ocurrido este domingo. Tiene que ver con la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y resolvemos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el inicio de un nuevo gobierno en Colombia, el impacto que esto va a tener para Venezuela. Se trata del profesor, politólogo, internacionalista y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, superando todos los problemas técnicos. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración, análisis de nuestro invitado acerca de lo ocurrido este domingo, el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro y otra vez el impacto que esto va a tener para nuestro país. ¿Lo escuchamos?
Bueno, dos cosas. En primera instancia, decir que ya el tema Venezuela y el tema migratorio no es una prioridad para el nuevo gobierno, y eso hay que tenerlo en cuenta. En el discurso del presidente no se nombró a Venezuela, no se habló del tema migratorio. En el marco del empalme se han tenido acercamientos, se le ha presentado al presidente de los colombianos la relevancia que tiene el tema migratorio. Recordemos que son más de más de 2,4 millones de venezolanos en territorio colombiano. Hoy Colombia tiene el 40% de la diáspora venezolana, pero por otro lado, habría que decir que el nuevo ministro de Comercio e Industria es Germán Umaña. Germán Umaña era el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y una de las personas que estuvo detrás de la reapertura de toda la dinámica y vínculo de la diplomacia gremial que se ha dado en la zona de frontera. Del lado colombiano fue una de las personas que estuvo articulando ese proceso. De hecho, pues él ha participado en todas las reuniones y se esperaba la participación de él el próximo 18 de agosto en la siguiente fase de este círculo de acercamientos que se ha venido dando. Entonces, también por ese lado, digamos que la persona que llega a manejar toda la parte de comercio en Colombia, pues es una persona que conoce el caso venezolano, que ha estado apalancando toda la dinámica de la reapertura de frontera y de la recuperación de la relación bilateral en temas comerciales en esta área. Ahora, llama la atención efectivamente que no se hiciera ninguna referencia a Venezuela y al tema de la migración. No solo por las relaciones históricas, porque compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, estamos hablando de más de 2 millones de venezolanos que residen en territorio colombiano, es, digamos, la diáspora más importante que ahora mismo hay en el exterior. Yo le pedí un comentario, ¿cómo lo interpreta usted? Creo que cambiaron las prioridades entre los dos gobiernos. Para el presidente Iván Duque el tema migratorio fue una prioridad y de hecho pues recordemos que durante sus primeros meses de administración el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, quien después pasó a ser ministro de Defensa, se encargó de la internacionalización de la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Fue un ejercicio de visibilización, incluso pues fue una de las personas que apalancó toda la dinámica de las reuniones de donantes que se hacían cada año. De hecho, este año no hay, por el momento no se ha confirmado que se vaya a hacer una reunión de donantes para el caso de la migración venezolana, y difiere, digamos, marca una diferencia muy fuerte con la nueva administración. La nueva administración tiene dos prioridades absolutamente centrales. Por un lado, lo que ellos han llamado la paz o la paz completa, y por el otro lado, los temas medioambientales. Hay que decir que en política exterior no solamente fue un discurso en el cual no se abordó demasiado de política exterior, sino que se limitó el tema de la política exterior a la relación con los Estados Unidos, particularmente en la lucha contra el narcotráfico, y de cómo se debe enfocar esa lucha nuevamente, de que se tiene que hacer una transformación de lo que ha venido haciendo Colombia en esta materia. Y por otro lado, los temas medioambientales fue uno de los elementos centrales, convocando a una dinámica latinoamericanista que llama la atención, porque es tal vez el primer presidente que busca o pretende desde su discurso de posesión tener un liderazgo en esta materia. Así que, sin lugar a duda, no deja de ser llamativo que el presidente Petro no haya tomado como uno de sus puntos o sus ejes de discurso ni Venezuela ni el tema migratorio, pero lo que presenta esto es que hay un cambio en un enfoque diferente totalmente en las prioridades. Eso no quiere decir que el tema migratorio deje de atenderse o que la relación con Venezuela no vaya a ser importante. Lo que pasa es que ya no están dentro de las prioridades del gobierno, serán parte de la agenda ordinaria de gobierno, dependerá más de la Cancillería, del canciller Álvaro Leiva, de la persona responsable del próximo embajador de Colombia en Venezuela, y la política migratoria, pues si bien el presidente y su equipo conocen la relevancia de la misma, darle continuidad al estatuto, ya no tendrá el protagonismo, digamos, ya no se hará de esta dinámica de internacionalización de la crisis, sino que muy seguramente ese esfuerzo se encaminará a la agenda de paz del nuevo presidente, y ahí poco a poco también habrán vasos comunicantes con Venezuela, porque una negociación con el ELN pasa obligatoriamente por Caracas. Ahora, llama la atención, y lo comentamos con nuestro invitado anterior, que un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca expresó recientemente
su expectativa sobre el papel que podría jugar el gobierno del presidente Gustavo Petro en una solución pacífica en Venezuela. Yo le pedí un comentario porque, como ha dicho nuestro invitado, da la impresión que inicialmente ya nuestro país no es prioridad para Colombia. Lo escuchamos. Creo que el presidente Petro puede jugar un papel diferente al que venía jugando el presidente Duque. El presidente Duque se jugó por una estrategia que lamentablemente no funcionó, una estrategia en la cual se buscaba la dinámica del cerco diplomático y presionar para que se causara en Venezuela una transformación, un retorno a la democracia. Esa estrategia no funcionó, no dio los resultados que se esperaban. Por el contrario, en este momento tenemos al régimen de Maduro un poco más estable incluso que antes del inicio del gobierno del presidente Duque, y ahora pues el presidente Petro, por lo que se sabe, va a ser parte de la dinámica de la negociación con Venezuela. Creo que esto es fundamental porque en la pasada negociación que se dio en México, Colombia era uno de los grandes ausentes. Recordemos que, como lo decíamos al principio, Colombia es el mayor receptor de la diáspora venezolana. En Colombia hay más de 1,8 millones de venezolanos que tienen más de 18 años y teóricamente tendrían derecho a participar políticamente en una elección presidencial en Venezuela. Y ese proceso para permitir la participación de esa población que está en nuestro territorio con más de 18 años va a ser fundamental para la legitimidad de una elección presidencial en el hermano país. Y en ese orden de ideas creo que el presidente Petro puede jugar un papel importante si se convierte en un garante para que esos ciudadanos puedan acceder a su derecho político que en este momento está negado. Lo conversábamos hace algunas semanas en este mismo programa, donde decíamos que la necesidad de permitir la participación de esta población que se encuentra en la diáspora pues tiene una serie de complejidades porque tienen que estar regularizados en territorio colombiano, pero no solamente ante las autoridades colombianas, sino también ante las autoridades venezolanas. Y eso implica el despliegue de los 9 consulados que tenía Venezuela en Colombia. En este momento, gracias al trabajo que se ha venido haciendo con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, sabemos cuáles son las 9 ciudades principales donde se concentra la diáspora venezolana y se podría, digamos, facilitar el proceso de apertura de los consulados en esas ciudades para atender a la mayor cantidad de población posible. No obstante, pues eso depende de una negociación y muy seguramente el régimen de Nicolás Maduro no va a estar muy interesado. Y ahí es donde los buenos oficios de Petro deben presionar para que se le garantice ese derecho político. Otro de los elementos ha sido que el abordaje inicial que tomó el presidente fue el de la dinámica de un supuesto plan retorno de los venezolanos hacia su país, lo cual no es cierto. Sí hay un grupo de venezolanos que ha regresado en los últimos años, pero ha sido un grupo muy marginal, un grupo muy pequeño. Realmente la mayoría de los venezolanos continúan en Colombia. Hay más un desplazamiento hacia la ruta de los Estados Unidos por el tapón del Darién que realmente los que estén regresando a Venezuela. Y esto implica pues un abordaje donde no solamente se debe participar en la negociación, se debe garantizar los derechos políticos de la diáspora venezolana en territorio colombiano, sino que se deben generar unas garantías para que ello sea posible. Entonces, no es un terreno fácil y pues habrá que ver cómo lo maneja y lo administra realmente el canciller, quien será la persona que tenga la mayor potestad en eso. Lo fue durante la administración Duque, por eso hacía alusión al caso de Carlos Holmes Trujillo. El papel del canciller va a ser fundamental en el trato y en la negociación que se logre para determinar cómo se va a dar este proceso de cambio en la relación entre los dos países. Y obviamente pues hay unas preguntas que quedan sobre la mesa que todavía se van a resolver en los próximos días, como quién va a ser la persona responsable de la relación con Venezuela después de que Colombia lleva más de 3 años sin tener una persona que sea responsable del relacionamiento con Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de los refugiados, de los perseguidos que residen en Colombia. Conversamos hace algunos minutos sobre el caso de Julio Borges, por ejemplo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional bajo control oficialista, pidió hace algunos días al gobierno de Gustavo Petro que lo extradite a Venezuela. Al regreso, yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con Ronald Rodríguez, quien es profesor, internacionalista, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y yo les hago una inquietud acerca del destino de los refugiados, los perseguidos que residen en Colombia, y tomaba como punto de partida el caso de Julio Borges. Han pedido dirigentes oficialistas desde Venezuela que lo detengan y lo extraditen a nuestro país. ¿Qué impacto podría tener una situación de esta naturaleza en su opinión? ¿Y cuál cree usted que va a ser la política del nuevo presidente en relación a estos temas? Lo escuchamos. Bueno, en el caso de los grandes políticos creo que no hay mayor riesgo. Y la mayoría de los grandes políticos lograron recibir o el asilo o el refugio durante la administración tanto de Iván Duque como la de Juan Manuel Santos. Y esto pues les permite cierto nivel de protección. Recordemos que bajo la figura del refugio no se permite la devolución al país y obviamente pues el asilo es un instrumento político que busca proteger a los líderes que están siendo perseguidos. Esta tiene una característica muchísimo más política, el refugio tiene una característica mucho más humanitaria. Creo que más allá de los grandes líderes está la preocupación por los pequeños líderes, por esos líderes de barrio, por esos líderes de poblaciones, de municipios que también están refugiados en territorio colombiano. Muchos de ellos están tramitando su estatus de refugio. Hay más de 42.000 solicitudes de refugio que se están tramitando en este momento. Se esperaría que muchas de ellas lograran tener resolución, no obstante, pues hay que decir que el sistema está colapsado y ahí es donde se corre uno de los grandes riesgos, porque hasta que no se dé el estatuto de refugiado, siempre va a haber un peligro. Y lamentablemente, pues hay que decir que ya varios líderes jóvenes, líderes de base de la oposición venezolana, se han ido hacia terceros países, Panamá, Costa Rica, buscando o tratando de tener una mayor protección. Y ese es un fenómeno que se sabía que iba a ocurrir si el gobierno del presidente Duque no logró agilizar los procesos antes de irse. Parte de la responsabilidad también le cabe a él. Recordemos que durante su administración incluso se creó una figura que fue muy atípica, que era una visa política que se otorgaba año a año, y esa visa, digamos que no hacía parte del ordenamiento jurídico colombiano, sino que fue una excepcionalidad que creó el presidente de la República precisamente para los líderes venezolanos, pero lamentablemente no avanzó demasiado en la figura de refugio. Creo que en este caso, pues uno de los riesgos más grandes es que se extradite a ciudadanos venezolanos a territorio del hermano país o incluso por procedimientos administrativos se les expulse, y ahí es donde se corre el mayor peligro, porque la extradición finalmente pasa por la presidencia, pero hay muchos procedimientos administrativos que son parte de la dinámica de Migración Colombia, que son de su competencia, que no llegan al presidente de la República. Es decir, el presidente de la República muchas veces ni siquiera se entera
una persona fue expulsada de territorio colombiano, sino que fue una medida administrativa que le competió al director de Migración Colombia. Y esa es otra de las preguntas: ¿quién va a ser el nuevo director de Migración Colombia? Recordemos que todos los cargos directivos en Colombia le tienen que presentar su renuncia protocolaria al presidente de la República, y en las próximas semanas muy seguramente tendremos noticia en el caso de la relación con Venezuela, quién va a ser el nuevo gerente de frontera y quién va a ser el nuevo director de Migración Colombia, dos cargos que son estratégicos en esta dinámica de proteger a los líderes, no solamente políticos, periodistas y defensores de derechos humanos que están en riesgo ante la persecución del régimen venezolano. Bueno, decía Eduardo Battistini hace algunos minutos que temía que ocurrieran procedimientos irregulares. Él hablaba de extracciones, mencionaba un caso en específico, una situación que ya ha ocurrido. Yo le pediría un comentario. ¿Cuál cree usted sería la actitud del nuevo gobierno colombiano ante una situación de esta naturaleza, tomando como punto de partida el discurso del nuevo presidente Gustavo Petro durante su toma de posesión, advirtiendo que los cuerpos de inteligencia ya no se iban a dedicar a la persecución de la oposición en Colombia, obviamente, ni de los medios de comunicación? Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente en esto sí tenemos un mal antecedente, y recordemos que el Estado colombiano corrompió autoridades venezolanas para extraer, para secuestrar a Rodrigo Grande en Caracas, llevarlo hasta la zona de frontera y después capturarlo en la zona de frontera. Esto ocurrió durante la administración de Álvaro Uribe con Hugo Chávez. Ese pésimo antecedente, pues lamentablemente puede llegar a ser utilizado de la forma contraria, es decir, que autoridades del régimen venezolano busquen capturar de forma ilegal a ciudadanos venezolanos que están buscando o solicitando refugio en territorio colombiano y ser llevados a territorio venezolano para supuestamente someterlos a la justicia de la Revolución Bolivariana. Y ahí hay un reto muy grande para el presidente para que esto no suceda bajo ninguna circunstancia. El presidente de los colombianos tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, y no se puede admitir, no se puede llegar ningún tipo de posición favorable a que esto suceda. Obviamente, como ocurrió en aquel entonces con Granda, pueden ocurrir acciones donde se salte la autoridad del presidente, y ahí es donde vamos a tener muchas tensiones. Entonces, es un trabajo complejo. Creo que en el caso de la población venezolana en Colombia, y particularmente la que tiene la capacidad o la que tiene las características para ser declarada como refugiada, hay que ser muy cuidadosos. Sobre el tema del acuerdo de paz, nos decía nuestro invitado anterior, esto, o sea, cualquier discusión pasará por Venezuela. Me parece que también Ronald Rodríguez lo decía. ¿Es posible pensar en un proceso de paz definitiva, como lo calificaba el nuevo presidente Gustavo Petro, si, digamos, grupos armados irregulares siguen operando en Venezuela? Lo escuchamos. La negociación con el ELN obligatoriamente tiene que pasar por Venezuela. El ELN tiene presencia en territorio colombiano, pero tiene presencia en territorio venezolano, y se ha convertido en una fuerza que tiene dominio territorial en Venezuela, que hace acciones militares en territorio venezolano, y particularmente dentro de lo que ha sido la filosofía de este grupo guerrillero, tiene una amplia relación con sectores populares y sectores ciudadanos dentro del territorio venezolano. Recordemos que la fuerza del ELN nunca ha sido una fuerza armada como tal. La mayor fuerza del ELN siempre ha sido su relacionamiento con la sociedad civil y cómo logra desplazar al Estado y asumir roles de Estado. Ese tema ya está pasando en Venezuela, por eso creo firmemente que la negociación con el ELN debe incluir al gobierno venezolano, no como facilitador, no como un país que apoye el proceso, sino como una parte de la negociación. Es decir, es una negociación del ELN con el Estado colombiano y con el Estado venezolano. Si queremos una desmovilización completa de este grupo, se tiene que negociar conjuntamente tanto la presencia en territorio colombiano como en territorio venezolano, así su orientación político-ideológica sea diferente, tiene un peso importante. Finalmente, ¿cómo ve usted, qué expectativa tiene en relación a el nuevo gobierno de Colombia con relación a Venezuela? Creo que en los próximos meses vamos a tener claridad más sobre cómo va a ser este tipo de relacionamiento. Lo deseable es que se pueda volver a una reinstitucionalización de la relación,
A Colombia le cuesta muchísimo esto desde el ascenso de la Revolución Bolivariana, porque la Revolución Bolivariana desestructuró el servicio diplomático venezolano, desestructuró la relación bilateral, y en este momento tanto Colombia como Venezuela dependen muchas veces más de las sinergias personales que realmente de una relación estructurada a partir de la diplomacia consular, la diplomacia de las embajadas y la diplomacia de las diferentes comisiones de frontera y comisiones presidenciales que teníamos para tramitar nuestros asuntos. Yo le preguntaría sobre los temores que existen sobre un proceso similar, que se desarrolle un proceso similar en Colombia al que vivimos en Venezuela. ¿Cree usted que esto está disipado o no? Creo que Colombia tiene su propia historia. Recordemos que el conflicto armado es una de las cosas que hace totalmente diferente al caso colombiano del caso venezolano. Y ese conflicto armado pues tiene un peso muy importante en este momento. Colombia tiene una dinámica de alternancia democrática que todo parece, digamos, dentro de la dinámica, de la perspectiva inicial, es que muy seguramente el próximo gobierno de los colombianos no será un gobierno de izquierda, sino que será un gobierno de derecha. Colombia ha ido haciendo un proceso de sinceración de muchas de sus instituciones y por el momento no hay ninguna señal que permita decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca, pretende o quiere emular a la revolución bolivariana. Todo lo contrario, creo que más temprano que tarde van a aparecer las diferencias y sobre todo porque el discurso del presidente Petro, su segundo gran componente, que es el tema ambiental, lo va a llegar a tener grandes tensiones con el régimen venezolano. Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, politólogo internacionalista, investigador, vocero del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias, como siempre, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares y la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.